Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero a que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos. Señor amado, gracias por este momento, por habernos traído en esta mañana aquí a tu casa. Te pedimos que tú, a través de tu palabra, nos puedas enseñar, nos puedas guiar y que tu presencia pueda, Señor, sentirse en medio de nosotros. Tú eres Dios, Señor, de poder y de autoridad. Eres Espíritu y estás en medio de tu pueblo que te adora, que te glorifica y que te exalte, Señor. Bendice a mis hermanos, a cada vida que está en esta mañana, que ha buscado, Señor, ese tiempo para estar aquí, Señor. Gracias. En tus manos estamos y allí hay seguridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares en esta hora. Quiero predicar en esta mañana la palabra del Señor bajo el tema: somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos el pueblo de Dios. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a aquellos que están padeciendo por causa del Señor. Allí justamente cuando vamos en el capítulo 1, en el versículo, amén, dice 2, dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. En el versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Y empieza a mencionar algunos lugares como Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. La carta se está dirigiendo a los expatriados, a la iglesia. Amén. Que lo que hemos leído allí, que han sido, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, perdonado con la sangre de Cristo. Es una carta dirigida a los cristianos que también están padeciendo por causa de la palabra del Señor, a aquellos que estaban huyendo por su fe. Porque la verdadera cristiandad, el verdadero pueblo de Dios, es un pueblo que va a estar firme en medio de las adversidades de la vida. Es más, los problemas realmente prueban lo que realmente hay en el corazón, lo que hay en la vida. La calidad de las cosas se demuestra a través de la prueba. Cuando se construye un vehículo para llevar, antes de ser puesto a la venta, pasan diversas pruebas. Así que ya sea la prueba de movimiento, de choque, de impacto, hay varias pruebas para que al final salga al mercado y pueda decir la calidad, la resistencia de aquel coche que se ha fabricado. Por lo tanto, aquí estamos viendo cómo esta carta está escrita para alentar a los hermanos que están padeciendo persecución. Y el apóstol Pablo en estos versículos que hemos leído le está diciendo: ustedes no son un pueblo cualquiera. Están siendo perseguidos, hay momentos de dificultad, hay momentos de adversidad, pero sin embargo no son un pueblo cualquiera. Y en este capítulo 2 donde hemos leído, está prácticamente hablándoles a ellos y le está diciendo lo que ustedes eran realmente, lo que eran antes, lo que ahora son y lo que están esperando. O sea, lo que es el pasado, el presente y el futuro de la iglesia, de lo que son ustedes, de lo que somos nosotros como iglesia. Amén. Y en primer lugar le está dejando en claro algo importante. Le está diciendo: mas vosotros sois linaje escogido de Dios. Amén. Vosotros sois linaje escogido. Y esto es importante porque dice la Biblia que Él nos escogió a nosotros. No nosotros lo elegimos a Él. Él nos escogió. Y la Biblia nos habla de que hemos sido adoptados. Amén. De que hemos sido adoptados. Y esto parece un poco
quizás extraño en el sentido de decir, bueno, yo quisiera ser no adoptado, sino directamente hijo. Es verdad, somos hijos, pero dice que hemos sido adoptados. Pero hay algo lindo en la adopción. Porque cuando nosotros somos, por ejemplo, padres de familia, no elegimos a nuestros hijos, ¿verdad? A ver, usted tiene hijos. Si usted quizás elegiría, tendría su patrón, ¿verdad? No, yo quiero esto, que se parezca a mí, los ojos míos, el oído de mamá. No sé cómo elegiría usted. Pero yo no he elegido a los hijos que tengo. Dios me dio hijos maravillosos, amén, hijos lindos, amén. Son regalos de Dios. Cada hijo que usted tiene es regalo de Dios. Pero sin embargo, usted no los elige, así como los hijos tampoco no eligen a los padres. Amén. Entonces nosotros no elegimos, pero hay una cosa, cuando a las personas van a adoptar a alguien, la pregunta, ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando alguien va a adoptar a alguien, esa persona sí elige. ¿Amén? Algunos padres dicen, bueno, vamos a adoptar un niño, no podemos tener un hijo, vamos a adoptar un niño, y entonces van y eligen. Ahora, en ese sentido, la adopción es una bendición si vemos de manera espiritual. ¿Qué quiere decir? Dios nos eligió a nosotros. Amén. Dios nos eligió a nosotros, nos vio, nos escogió y luego nos llamó. Por eso dice, vosotros sois linaje escogido. Son un linaje escogido. Dios nos ha elegido. Y en ese sentido quiere decir que hace acepción con respecto a los demás. No. Nosotros como pueblo no reemplazamos ni siquiera al pueblo de Israel, que es llamado pueblo de Dios. No podemos reemplazar, sino Dios escoge, Dios llama a los suyos, a aquellos que atienden a la voz del Señor. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dios quiere que su pueblo, sus hijos, estemos atentos a la dirección del Señor. Somos linaje escogido y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de acercarnos al Señor. O sea, que el Dios del cielo nos elija es una bendición inmensa. Amén. Es una bendición inmensa. Y luego nos habla de que somos real sacerdocio. Y cuando habla acerca de real sacerdocio, está haciendo referencia al sacerdocio que existía en el Antiguo Testamento. Había un sacerdocio que eran grupo de personas que exclusivamente se dedicaban al servicio en el tabernáculo. Eran gente consagrada, también era gente escogida. Tenían que pertenecer a una tribu en especial y eran de la tribu de Leví. No podían ser de otro lugar. Era un pueblo separado. Y la Biblia nos dice que ellos tenían una especie de purificación, tenía sus normas. Como por ejemplo, ellos no podían marcharse tan lejos cuando ellos estaban dedicados al servicio del tabernáculo. Eran personas dedicadas al servicio del Señor. Y esto nos habla acerca de que nosotros no somos simplemente elegidos, también seamos real sacerdocio para vivir cerca del templo, cerca de la casa del Señor, cerca de su presencia. Obviamente eso hablamos en un sentido espiritual. No quiere decir que usted va a mudarse y estar en un piso por aquí tan cerca y se va a sentir tan cercano a Dios. Lo que me estoy refiriendo es que esa cercanía de estar en el Señor habla de su corazón. Habla del amar su presencia. Habla de considerarle a Dios siempre el primero en su vida. Porque una cosa es decir, yo creo en Dios y realmente otra cosa es vivir para Dios. Hay mucha gente que cree, incluso el apóstol Santiago dice que el diablo cree y añade y tiembla, dice. O sea, va más allá de creer. Entonces vemos que como que, o sea, viene el Señor. Es más, si nosotros vemos, allí en Marcos también hay un momento donde un endemoniado se acerca a Jesús y se postra y dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Verdad? Hijo de Dios Altísimo, ¿por qué has venido a atormentarnos? Este hombre que estaba endemoniado, o los demonios allí, se postran y reconocen y tiemblan y reconocen la autoridad, pueden sentir esa autoridad. Entonces, sin embargo, siguen siendo demonios. No son demonios cristianos, evangélicos, pentecostales, sino más bien son demonios. Porque el creer simplemente, yo creo, no transforma a la persona. La obediencia es la que transforma a la persona. El hecho de obedecer lo que Dios nos pide a nosotros.
Por eso somos ese real sacerdocio, un sacerdocio que eran llamado y consagrado para Dios. Ellos sabían que estaban dedicados y consagrados para Dios. No podían hacer otra cosa que les excluía del servicio al sacerdocio, sino ellos tenían que seguir los preceptos y las normas que habían sido establecidos para ese grupo de personas. Y ahora, no solamente sacerdocio, dice real sacerdocio. Y esa palabra real nos habla de que es un linaje especial. Real habla de un reino, de la realeza. ¿Por qué? De la realeza, porque la Biblia dice que el Señor al que servimos, dice el libro de Apocalipsis, es Rey de reyes y Señor de señores. En pocas palabras podemos decir realeza de realezas. ¿Amén? Y esto es un honor tan grande al cual nosotros hemos sido llamados como real sacerdocio. Y como real de sacerdocio debemos desear siempre en nuestras vidas estar lleno de Él. Debe haber una plenitud de Dios en nuestros corazones. Amén. Una plenitud de parte del Señor. Amén. Dice la Biblia en ese sentido, amén, en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 19, dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Cristo. Como real sacerdocio debo estar lleno de toda plenitud de Cristo. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Eso significa estar lleno de la plenitud de Cristo. De manera permanente en mi vida. Debo desear eso en mi corazón. Debo anhelar eso en mi corazón, en mi vida. Debo permitir que Dios sea llenando mi ser. Y cuando la plenitud de Dios llena tu corazón, caminas por la vida de una manera diferente. Puedes descansar, puedes tener seguridad de que Dios va a estar allí para poner su mano cuando Él, hermano, decide hacer algo. Sabes que Dios tiene el control de las cosas. Y esto es lindo, ¿verdad? Les he puesto alguna vez ese ejemplo de mi hijo cuando era pequeño, el mayor principalmente, porque los otros no me dejó mi esposa. Pero yo agarraba a Daniel, mi hijo mayor, y muchas veces lo lanzaba al aire y él se reía arriba. Y cuando caía, lo sujetaba. Vuelta, quizás ustedes lo han hecho también así con sus pequeños. Yo no sé si los hombres tenemos esa costumbre quizás. ¿Amén? Los lanzamos y luego lo cogemos. Lanzamos y lo cogemos. Y mi hijo, en vez de preocuparse en el aire, se reía. Y cuando caía en mis brazos decía, papá, más, más. ¿Verdad? Y creo que a su hijo también le ha pasado lo mismo. Ha dicho lo mismo, más, más. Y yo no quiero hacerlo. Y yo era un poco bruto, lo lanzaba lo máximo que podía. A ver, corriendo el riesgo de que se me caiga. Claro, por eso mi esposa dijo, no lo hagas más. A ver, entonces yo lo lanzaba y lo cogía, lo atrapaba. Y él contento, feliz, se reía en el aire, en ese aire de inseguridad. Pero ¿sabes solamente por qué él se reía en el aire? Porque él confiaba en su padre, que su papá no lo iba a dejar caer. Y yo quiero decirte, en la vida debes caminar así. Hay momentos que te sientes como en el aire, donde no sabes de dónde agarrarte. Si tienes la confianza, vas a estar tranquilo porque sabes que la mano del Padre no te va a dejar caer. No te va a abandonar. La mano del Padre te va a sustentar, te va a sujetar. Y para eso necesitas la plenitud de Cristo en tu vida. Dice allí en Salmos capítulo 23, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. Y esto es un salmo que nos habla del poder de Dios frente al ataque del maligno. Está diciendo, tú pones mesa delante de mí. Eso significa aderezas mesa delante de mí. Tú me sirves, Señor, delante de mis enemigos. O sea, yo puedo comer tranquilo ante la amenaza. Y unges mi cabeza, tu unción está sobre mi vida. Mi copa está rebosando, mi corazón está pleno, está lleno. Rebosando, se dice en Latinoamérica, dicen como rebalsando. Algunos dicen rebosando también, que está lleno, no, como dicen por aquí, lo siguiente, más que lleno. Está rebosando. Y cuando la plenitud de Dios abunda en tu corazón, todo lo que cae va a salir hacia afuera. No se va a quedar dentro. Cualquier pizco de contaminación va a salir afuera.
¿verdad? Algunas veces me ha dado un poco de pereza, por ejemplo, fregar un vaso así de momento porque ha hecho frío. Y de repente he puesto el vaso, sobre todo eso funciona cuando el vaso está fresco, no cuando lo dejas ahí un día secando, ¿verdad? Y he tomado un zumo, un yogur y he puesto ahí debajo del grifo y he puesto el agua caliente a caer. Y cuando eso se va llenando, llega un momento en que va rebosando y cuando mira adentro dice, está casi limpio, por no decir limpio, ¿la verdad? ¿Por qué? Porque el hecho de que el agua cae y va rebosando, va limpiando el vaso. Dios en su palabra también nos habla acerca de esto. Él nos dice que nuestra copa debe estar rebosando. Y de este modo va a ir limpiando. La palabra de Dios va a ir limpiando. Y algunos dicen, no, yo vengo a la iglesia, yo recibo la palabra y mucho de ello se me olvida, se me va. Tranquilo, la palabra llega y va haciendo su obra. Llega y va haciendo su obra. Llega y va haciendo su obra. Y cuando usted se acuerda dice, no sé, no se me quedó mucho, pero sin embargo siento limpieza en mi vida. Siento que no soy la misma persona, soy una nueva persona. No soy la misma persona que respondía del mismo modo, se airaba del mismo modo, sino soy una persona que está en proceso y entiendo la mano de Dios en mi vida. Mi copa está rebosando. Si hay algo que me gusta disfrutar a veces, en algunos lugares que he viajado, es tomarme algo calentito, ya sea una sopa o algo, y mirar por la ventana mientras que por fuera truena, hay tormenta, hay lluvia y hay nieve. Porque yo estoy dentro de la seguridad, tan tranquilo y tan a gusto, disfrutando de todo fuera. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Dios es el Dios que nos guarda y nos protege. Él es que obra conforme a su misericordia. Eso es como cuando usted va por la calle y está ante un cristal. Y en una oportunidad he estado en un zoológico donde había dentro un león, concretamente aquí en Córdoba creo que fue. Había un cristal grande, había mucho. Y había un león así que arrimando la boca por allí entre el cristal. Y yo lo hacía como que... ¿Sabes por qué? Porque yo estoy desde la seguridad. Estoy quizás, no sé qué espesor tendrá ese cristal. Quizás, yo qué sé, 4, no sé, no sé. Pero yo agarro al león allí, a ver, como para molestarle, él así, y como que para fastidiarle un poco, ¿no? Para que levante, para que ponga la cara para echarle la foto. Pero yo estaba tranquilo porque hay un cristal que me protegía. Esto es lo que el Señor dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo podía pararme delante del león con mi bocadillo comiendo tan tranquilo. León, levántate. Esa es la paz y la confianza que nosotros podemos tener en el Señor. Para eso yo necesito esa plenitud de manera permanente en mi corazón, en mi vida. En el libro de Juan capítulo 15, versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esto es lo mismo cuando dice el gozo de Dios es mi fortaleza. Mi gozo estará en vosotros. O sea, es el gozo de Dios en nosotros. Y esto es lindo porque Dios no está triste. Amén. El gozo de Dios es permanente. Hay momentos que el corazón de Dios, dice la Biblia, se duele por la dura cerviz del pueblo. Pero sin embargo, en el Señor el gozo es permanente. Hermano, y si hablamos, por ejemplo, del cielo, en el cielo no cabe la tristeza. Lugar, no, el cielo, la tristeza tiene, por decir así poéticamente, tiene prohibido el acceso a ese lugar. En el cielo hay un gran gozo. Y si un pecador se arrepiente, dice que hay mucho más gozo todavía. Es un lugar abundante, de abundante gozo. O sea, ¿cuál es la garantía de ese abundante gozo? Es la plenitud de Dios, porque el cielo está lleno de Dios, lleno de la gloria de Dios. Y Él lo gobierna todo, y Él tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, somos nosotros ese real sacerdocio, consagrado. Un real sacerdocio se purificaba, un sacerdote se purificaba muchas veces para hacer su oficio.
Es más, un sacerdote para poder entrar, incluso el sacerdote para entrar al lugar santísimo, había espacios en el tabernáculo para poder llegar al lugar santísimo. Tenía que pasar por los atrios donde había un altar de sacrificio. Luego tenía que pasar el lugar santo donde también habían otros elementos, como habla de los panes, ¿verdad? De la proposición. Ahí hablaba también, hermanos, de otros elementos que permitían, hermanos, ofrecer una ofrenda al Señor para llegar al final, al lugar santísimo, donde no cualquiera entraba. Tenía que haber una serie de rituales para poder acceder a ese lugar. Y la Biblia dice que cuando Jesús murió, el velo se rasgó de arriba abajo, permitiéndonos a nosotros tener un acceso. Como real sacerdocio, ahora que somos espirituales, podemos tener acceso. No está eso como un lugar exclusivo para uno, sino un lugar exclusivo para los que aman al Señor y anhelan en su corazón en estar en su presencia. ¿Cuántos aman al Señor y anhelan estar en su presencia? De eso se trata la vida cristiana, en anhelar más de Él, lo que Él quiere, lo que Él, dirija en mi vida. Por lo tanto, somos ese real sacerdocio del Señor. Ahora, nos habla algo importante ahí en Pedro, continuando en esa línea, dice, y ahora también somos nación santa. Amén. Y hay un término aquí que se repite. Amén. Primero nos habla de linaje, realeza y ahora nación. Prácticamente nos está hablando de lo que muestra es de un reino, o sea, hay una nación. Ese concepto de nación que tiene una cultura, tiene una lengua. Aquí en Europa se nota mucho eso. En Latinoamérica, porque durante mucho tiempo hemos estado colonizados, por lo tanto, pues casi toda Latinoamérica, hasta México, exceptuando, por ejemplo, Brasil, y algunas islas que hablan algún idioma, pero el resto, todos hablamos español. Desde la punta ahí en Chile hasta México, todos hablamos español por la conquista que hemos tenido. Pero aquí en Europa es diferente. Aquí en Europa ya te vas a Portugal y hablan portugués. Te vas a Francia y hablan francés. Te vas a Alemania y hablan alemán. Cada lugar habla un idioma diferente y un concepto claro de nación. Entonces, cada nación tiene un idioma diferente, cada nación tiene una cultura diferente, cada nación tiene un gobierno diferente. En el Señor nos está diciendo, vosotros sois una nación incluso remarca y dice, una nación santa, una nación, no cualquier nación, una nación santa que tiene su cultura, tiene su idioma, porque la nación cristiana, por llamarlo así, no habla como el mundo, no se dirige como el mundo. No puede usar palabras vulgares, soeces, como los demás lo hacen, sino más bien la Biblia dice palabra sazonada, que sea correcta, de poder, hermanos, que edifique, que dé vida, no que destruya y acabe. El apóstol Santiago mismo dice, no puede salir de una sola boca palabra de maldición y de bendición. No puedo yo actuar y destruir a alguien. Ahora, para destruir incluso no hace falta ni siquiera usar un vocabulario soez. Hay personas que con palabras muy fuertes intentan dañar a otras. Y que como somos nación santa, tienes que tener cuidado de eso. Tienes que guardar tu corazón, tienes que guardar tus labios, tienes que guardar tu vida. Y no como algo que diga alguien, no, voy a tener cuidado de decir estas palabras. Quizás eso puede ocurrir cuando estás en el proceso. Pero cuando perteneces a una nación es algo tan natural, ¿verdad? Nosotros que intentamos hablar, por ejemplo, un idioma. Por ejemplo, cuando yo viajo y voy a hablar un poco del inglés, obviamente muchas veces me pasa como que voy a pensarlo, ¿verdad? Cuando yo hablo en español no lo pienso, excepto que hay algo que haya olvidado. Hablo tan natural porque es parte de lo que yo soy, a dónde pertenezco, en qué lugar. Pero cuando vas a hablar un idioma diferente, entonces lo piensas
Incluso, a no ser que alguien lo hable demasiado fluido, ¿verdad? O tiene esos dos idiomas casi como materno, o lo ha aprendido demasiado bien. Pero normalmente empezamos a pensar. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros haya una naturalidad en nosotros, que no sea parte de lo que realmente cueste. Es más, va a haber un proceso, pero llegará ese momento donde te sentirás tan identificado con eso que no saldrá otra cosa en tu vida diaria, en tu relación diaria con las personas. Entonces somos esa nación con un lenguaje diferente, con un gobierno diferente. Estamos en el mundo y tenemos el deber como personas que pertenecemos a una nación a sujetarnos a las leyes en el país donde nos encontramos. Y la Biblia lo dice eso. Todas las personas y todas las autoridades son puestas de parte de Dios. Y yo tengo que rendirle cuenta, sujetarme ante ellos y tengo que presentar todo como ciudadano de una nación. Pero sin embargo, muy por encima, nosotros pertenecemos a una ciudadanía que no está en esta tierra. No es de esta tierra, no es algo, amén, de este mundo, sino nosotros pertenecemos al reino del Señor. Y en ese lugar las leyes caminan de una manera diferente. En esa manera, en ese lugar, hermanos, no está de acuerdo el mundo, sino de acuerdo a su voluntad y a su misericordia y a toda su sabiduría y a su ciencia. Amén. Entonces nosotros no somos de esta tierra, pertenecemos al reino del Señor. Amén. Por lo tanto, hermano, vemos aquí en este versículo que somos esa nación santa. Y esa palabra santa añadida nos habla de pureza, de limpieza. Nos habla, hermanos, que lo que debemos transmitir ante este mundo es eso, esa pureza de Dios, esa santidad de Dios, esa paz de Dios, esa gracia de Dios, que pueden identificarle. Hay cosas muy particulares. Yo cuando veo en la calle hablando personas y hay algunos que los veo y hay algunos rasgos directamente, yo digo, este es colombiano. Hay algunos que quizás me puede hacer dudar por sus rasgos, pero hay como tengo en mi mente con un rasgo que como que yo digo casi no fallo, y este es dominicano. O por allí, hay personas como que se marcan más cierto rasgo que es mayoría en una ciudad y sabe que pertenecen a un lugar. Nosotros como pueblo de Dios, la Biblia dice que nosotros somos como cartas leídas. Las personas del mundo van a ver en nosotros a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros somos, dice la Biblia, embajadores de Cristo en esta tierra. Representamos a ese reino celestial. Entonces, si usted va a hacer una carta leída, que transmita el mensaje correcto del Señor. Que no transmita un mensaje distorsionado, sino un mensaje correcto. Que la gente cuando le vea pueda decir verdaderamente es un cristiano, es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Que se pueda notar, que se pueda ver y que sea algo tan claro que las personas no puedan tener duda con respecto a esto. Estamos llamados a eso. En el libro de Filipenses capítulo 2, la Biblia nos habla de que nosotros, amén, somos esa luz. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna. Somos nación santa. Amén. Dice, y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares. Amén. Luminares en el mundo. Vosotros resplandecéis como luminares en este mundo. Esa luz se tiene que mostrar. Entonces nosotros podemos resplandecer como esa luz en medio de este mundo. Pero en medio de este mundo lleno de corrupción, dice. Y nosotros, ¿por qué no vamos a estar a ese ritmo? Porque somos nación santa, dice la Biblia. Nación santa. Y como nación santa, pues como su nombre menciona,
nos habla de que estamos llamados a la santificación, a la pureza en el Señor, a limpiar nuestras vidas de tantas cosas que puedan perjudicarnos, a que nuestro corazón y nuestra conducta sea a la altura de Cristo. Ahora, ¿por qué esta nación santa? Dice que esta nación santa ha sido comprada. Ha sido comprada a precio de sangre. Ha sido comprada no por hombre alguno, sino por Cristo mismo en el momento que Él entrega su vida en la cruz del Calvario. Amén. Sino hay un precio incalculable. La sangre de Cristo tiene un precio incalculable. Un precio que supera cualquier valor de esta tierra. Hay un precio único. Soy, por lo tanto, ese pueblo, amén, comprado por precio, adquirido, dice, por Dios, amén, nación santa, adquirido por Dios con su sangre, amén. Ahora tiene un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué somos llamados, amén, linaje escogido? ¿Para qué somos, amén, un real sacerdocio? ¿Para qué somos una nación santa? Y lo dice claramente en ese versículo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Tenemos un propósito en este mundo. No estamos aquí de paso, vivir la vida como muchos y luego terminar nuestras vidas, nuestros días aquí y ya nos vamos y ya está. Tenemos un objetivo. Tenemos, hermanos, un propósito. Es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Quién es el que nos llamó? Cristo. Él nos llamó. ¿Y cuáles son las virtudes de Cristo? El evangelio y el perdón de pecados a través de su sangre. Esa es la buena noticia para las personas. Alguien lo hizo con nosotros y nosotros tenemos que hacerlo con otros para que ellos puedan ver también la luz de Cristo y puedan ellos también ser salvados, sea real sacerdocio, nación santa, sean ese pueblo adquirido por la sangre del Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Amén. Y aquí le está hablando de manera general. Ahora, aquí habla un poco de lo que éramos. Ahora, esto, lo que hemos visto es lo que somos nosotros ahora. Somos ese pueblo adquirido real sacerdocio. Amén. Pero hay algo que el Señor siempre nos muestra y dice que nosotros no olvidemos del hueco de la cantera de donde fuimos tomados. Amén. ¿Por qué? Porque a veces uno olvida eso. Uno olvida. Y no olvides eso. No olvides eso. ¿Qué pasa? Mira, por ejemplo, hay empresas donde hay personas que empezaron fregando pisos y luego escalaron y luego se convirtieron en el gerente general. Y si ese hombre no se acuerda de eso, va a tratar a los demás como cualquiera. Hay muchas personas así. Les das poder y se transforman. Y no se acuerdan de que eran los que trapeaban el piso. No se acuerdan de eso. Ahora van a humillar a los demás. Se van a sentir los superiores. Yo he tratado con mucha gente así, pero también he tratado con gente sencilla. De su posición y el lugar que tienen. Y uno dice, se asombra por la gentileza con el cual tratan a las personas. Pero hay otros no, que se suben los humos a la cabeza rápidamente. Se transforman, son transformes. Y tienen un problema muy grande ellos. Amén. Y tratan a los demás muy mal. Y esto no debe pasar jamás con el pueblo de Dios. Y nosotros también debemos saber de dónde Dios nos tomó. Amén. Y dice ahí en el versículo 10, lo que éramos antes. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo. Amén. No erais pueblo. No eras pueblo de Dios. Al día de hoy somos pueblo de Dios, pero antes no éramos pueblo de Dios. Antes estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y aquí en la iglesia venimos de diferentes lugares. Hay algunos que tenían una vida pasada muy mala. Todos hemos tenido una vida pasada sin Cristo. Amén. Sin Cristo. Incluso si alguien dice, bueno, yo soy hijo de pastor, pero parte de tu vida viviste sin Cristo. Porque el hijo del pastor, el hijo del hermano más fiel de la iglesia, necesita tener un encuentro personal con Dios.
Nadie nace siendo evangélico y cristiano. No, nadie nace así. Nace siendo una persona. Y luego tendrá sus decisiones en el camino. Sus decisiones. Y es lindo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mi hijo dijo, papá, yo quiero recibir a Jesús, el mayor. Mi hijo segundo todavía no está en ese pensamiento. Pero le enseñó principios cristianos. Pero él va a abrir su corazón al Señor cuando él diga, yo quiero darle lugar a Jesús. Cuando él es consciente de estas cosas. Pero va a ser una decisión de él. Y yo me gozaré cuando la decisión correcta sea de seguir al Señor. Pero sin embargo nadie nace siendo cristiano, evangélico, pentecostal del movimiento misionero mundial. Nadie nace así. Todos necesitan pasar por ese encuentro con Dios. Necesitan, hermanos, conocer al Señor. Necesitan reconocer su condición y su necesidad de que Dios intervenga en su vida y sean tratados por el Señor y sean nuevas criaturas. Vosotros no erais pueblo, ahora diferentes pasados. Y cuando hablamos del pasado, la gente ve a veces a las personas más problemáticas de la sociedad. Ven a los drogadictos que están en la calle y le dicen, oh, que Dios le ayude. Al alcohólico allí, alguien con problemas. No, la Biblia dice, todos hemos pecado. Y todos necesitamos un Salvador. Todos. Algunos no tienen ese problema, están financieramente muy bien, pero tienen un cáncer de pecado encima. Con tantos problemas, con tantas cosas que quizás no son como el alcohólico, pero tienen problemas con la lujuria, tienen problemas con la mentira, tienen problemas, hermanos, con el orgullo, tienen problemas con la ira, tienen problemas con el resentimiento, tienen problemas con tantas cosas. Y eso está tan escondido dentro del corazón, tan escondido dentro de su vida, dentro allí. Por eso cuando nosotros nos acercamos al Señor, la mejor forma donde nosotros sabemos que necesitamos el Salvador es cuando vemos nuestra condición. No se acerque al Señor, yo soy medianamente bueno, Señor, si quieres algo conmigo. No. Cuando te acercas y sabes realmente que necesitas al Señor. Le dice, Señor, soy pecador. Soy orgulloso, Señor. Soy iracundo, Señor. Tengo hábitos ocultos que solo tú lo sabes, Señor. Te necesito. Entra en mi corazón. Llena mi vida. Ese encuentro con Dios nos hace ser parte de ese pueblo. Pero antes no éramos pueblo. No éramos pueblo de Dios. Éramos alguien que estaba viviendo, la Biblia dice, en tinieblas, en ese lugar. Y el Señor nos rescató. Éramos pueblo. Ahora dice que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes estábamos sin rumbo, sin dirección, pero Dios nos alcanzó con su misericordia. Y no solamente nos alcanzó, sino Dios quiere que permanentemente estemos con Él. Porque todos los que estamos aquí vamos a morir un día. Todos los que estamos aquí nos vamos por muchos años que tengamos. En estos días, el hermano Wilson me dijo que murió su bisabuela. No todos han tenido la bendición de conocer pues a la bisabuela. Yo lo conocí a la abuela, bueno, muy justito. A mí muy justito. Pero conocer al... ¿Cuánto? Creo que vivió casi 300 años, hermano. No. Creo que 106 años, ¿no? 106 años. Son muchos años, 106 años. Y prácticamente lo que, como dice uno, ya falleció no porque estaba mal, sino murió, dijo, ya murió de viejo. Como que ya el motor no se fue apagando, ¿verdad? Es una bendición. Me contaba que casi con 100 años todavía hacía sus cosas. A muchos le van a regalar esa vida, pero yo no veo mucha gente a ver de 100 años andando por la calle. Alguno habrá, por lo menos hasta ahora yo no he visto
alguien que me ha dicho, bueno, tengo 101 años. No he visto. Quizás lo habrá. Y si los hay, son poquitos, contados con las manos. Pero todo el resto, la Biblia dice que, ¿amén? Que cuántos son 60, 70, los más robustos 80. Todos nos vamos a ir de aquí. Todos vamos a morir un día. Y el problema de la muerte nadie lo puede saltar. Por allí está Elon Musk intentando buscar la vida eterna con sus empresas. Y yo no sé si hubiera facilidad de comprar 5 años más, no sé si usted pagaría algo. Lo claro es que nadie puede sobornar a la muerte. La muerte llegará en su momento cuando Dios nos dice hasta ahora. El libro de Hebreos 9:27 dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. O sea, está establecido que el hombre muera y se presente ante Dios a rendirle cuenta. Amén. ¿De qué es lo que has hecho? ¿Cómo has vivido en tu vida? ¿Por qué no has considerado a Dios en tu vida? No, yo era bueno, Señor, yo era bueno. ¿Y quién ha dicho que siendo bueno uno es salvo? Se nos han enseñado eso a veces, ¿no? Tú seas bueno. Los buenos se van al cielo. Ese chiquitito, ¿verdad? La Biblia dice que todos somos malos. Y no lo digo yo, sino dice Dios. Dice que todos necesitamos al Señor. O sea, nuestra bondad no nos puede salvar. Eso dice la Biblia. Por eso Jesús vino. Si siendo buenos fuéramos salvos, entonces Jesús ni siquiera hubiera venido. Jesús, quédate arriba porque yo siendo bueno soy salvo. ¿Sabes? Jesús vino porque no podíamos salvarnos con nuestra bondad. Nuestra deuda era tan grande, nuestro pecado tan grande, que Jesús mismo tuvo que venir a este mundo y morir por nosotros y pagar con su sangre real y celestial y gloriosa, que no solamente perdona los pecados de una persona, sino de todo aquel que corre a su presencia, que busca misericordia y perdón en Él. Todo aquel será perdonado. Ahora, pero Él tuvo que venir porque nuestra bondad no nos salvaba. No nos salvaba. Y ese era el problema mayor. Y el Señor dice, yo voy a solucionar ese problema. No eras pueblo ustedes, vivían lejos. Ahora le pongo una solución. Y no solamente una solución, sino yo quiero estar en la eternidad con ese pueblo que es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese pueblo santo, yo quiero tenerlo conmigo. Ese pueblo santo, quiero que permanezca conmigo por la eternidad. Allí en Deuteronomio 19 nos dice la Biblia, hermanos, que el Señor nos escogió. El Señor nos separó. El Señor, hermanos, entre todas las naciones nos eligió para nosotros estar cerca del Señor, cerca de su presencia, como ese pueblo separado, como ese pueblo puro, como ese pueblo que es especial tesoro para la gloria del Señor. Amén. Ese pueblo que es especial de tesoro para poder honrarlo al Señor, para buscarlo al Señor con todo el corazón. Dios quiere que nosotros como cristianos, amén, nos acerquemos a Él para estar en una eternidad con Él. Nos vamos a ir todos y al final de la historia solamente hay 2 lugares, dice la Biblia, cielo y infierno. Cielo e infierno, no hay ningún lugar más. Por ahí la religión tradicional añadió un lugar intermedio, el purgatorio. Y dijeron que en el purgatorio era el lugar donde se iban, pero ¿en qué parte de la Biblia? ¿Dónde dice purgatorio? ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién lo inventó? Lo inventaron los hombres. Lo inventaron los religiosos.
pero en la Biblia no hay purgatorio. Al final de la vida uno se va o a la eternidad al cielo con el Padre, a la eternidad con el Señor, o a la condenación eterna. No hay purgatorio. Y si usted ha creído durante mucho tiempo que hay purgatorio, déjame decirle que le engañaron. Busque la palabra purgatorio incluso en la Biblia. Revise desde la primera página hasta la última y no va a aparecer en ninguna parte. Y eso es una mentira que ha llevado a mucha gente a la condenación eterna, a la perdición eterna, al infierno eterno. Ha llevado a mucha gente. El Señor Jesús nunca lo mencionó. Si hubiera existido Jesús, sería el primero en mencionarlo, el primero en enseñarlo. Sin embargo, Él nunca enseñó eso. Jesús más bien habló de dos caminos. Jesús habló de la vida eterna. Jesús habló de la muerte eterna. Incluso cuando habla de Lázaro y el mendigo, habla solamente de dos lugares, no habla de otro lugar más. ¿Y sabes cuál es el deseo del Señor? El Señor dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Muchas moradas hay. Mucho lugar, mucho espacio. Hay lugar para ti, hay lugar para mí, hay lugar para cada uno de los que estamos aquí, porque el Señor nos llama su pueblo. Mi pueblo comprado con sangre preciosa. Y el Señor nos está diciendo, antes no me conocías, ahora eres pueblo, pero yo quiero en la eternidad estar con ese pueblo. Quiero estar allí junto, que esté junto a mí en ese momento glorioso. El Señor pone fin a toda la calamidad, a todo el problema mundial. Estamos ahora mismo como a la expectativa de lo que va a ocurrir en el mundo. Hermano, cualquier rato ocurre lo impensado. La Primera Guerra Mundial empezó con el asesinato de una persona. Y a causa de él murieron muchísima gente. Y la tercera puede comenzar también por cualquier movimiento por allí. Por una nación. Ya por allí hace poco el ministro británico dijo, vamos a formar un grupo de países para defendernos. Por allí, por Rusia, dice, bueno, si quiere meterse a Europa, lo tiene perdido conmigo. Y cualquier cosita podría complicar la situación y el panorama mundial. Cualquier momento nos podemos envolver en una guerra. Pero hay una cosa, nuestra ciudadanía no está en esta tierra, está en los cielos. Esta es nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor. Porque las cosas cambian de un momento a otro. Hace un par de años aproximadamente, o menos de 2 años, hablaba con una mujer de Ucrania. Yo le preguntaba por su familia y ella en un mar de lágrimas lloraba por su situación. Él decía, mira, yo lo tenía todo, yo tenía una tienda, estaba muy bien. Y yo le digo, su esposo, dice, mi esposo no puede salir. Llegaron un momento donde dijeron, todos los hombres del país no pueden salir. Las mujeres y los niños se van, pero los hombres van a defender a la nación. Y ella lloraba, ¿no? Y decía, yo quisiera que acabe todo esto. Que se acabe toda esta situación. Yo quisiera regresar a donde estoy, reunirme con mi familia. Estar con ellos. Y de un momento a otro ellos vivieron eso. Ella me decía, yo nunca pensaba que esto iba a ocurrir. Yo nunca imaginé que mi nación puede estar pasando por este momento difícil. Así las cosas pueden cambiar de un momento a otro, de estar en plena paz, de plena tranquilidad, en un conflicto armado. Sin embargo, nuestra paz y nuestra seguridad está descansando en el Señor. El Señor dice, no, yo no quiero simplemente considerarles mi pueblo. Quiero que habiten por la eternidad al lado mío. La misma muerte tuvo que ser derrotada por Jesús en la cruz del Calvario. El Señor mismo lo venció, exponiéndolo públicamente, dice la Escritura, resucitando de entre los muertos. La muerte fue avergonzada. Y a través de su muerte, Él nos da vida, dice la Escritura. Él nos da vida para que eternamente estemos con Él. Pero para poder estar eternamente con Él, tenemos que ser ese pueblo de Dios.
Y usted es pueblo de Dios. Nosotros los que estamos somos pueblo de Dios y hacemos su palabra. Si seguimos sus instrucciones, si obedecemos lo que Él nos manda, si vivimos para Él, seremos ese pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, somos un pueblo diferente que brilla en medio de las tinieblas y la oscuridad. Usted no puede andar como los demás porque usted es pueblo de Dios. No puede vivir como los demás porque es pueblo de Dios. No puede actuar como mucha gente de fuera porque es pueblo de Dios. Si usted sabe quién es, va a vivir como lo que es. Pueblo de Dios, comprado, lavado con la sangre de Cristo. Un pueblo que no se queda aquí, es un pueblo que va hacia su encuentro con Jesucristo hasta el final de los tiempos. Es un pueblo que se mantiene fiel, es un pueblo que no abandona sus principios, es un pueblo, hermanos, que sus leyes no cambian, son permanentes, tal como el Señor lo dejó. Es inmutable su reino y no tiene fin. Habla de una eternidad plena con el Señor. Ese pueblo Dios lo compró y decía que esté en la eternidad con Él. Vamos a orar en esta hora.